Misión Cristiana Hijos de Luz, una iglesia grande en misión. Vamos a ir a la carta a los Efesios. El jueves anterior habíamos leído hasta el versículo 18 habíamos leído. Hoy leeremos desde el versículo 19 hasta el final, hermanos. Hoy vamos ya a finalizar lo que es ya este estudio de la carta a los Efesios. Hoy vamos a finalizar la carta. Y el siguiente jueves, pues vamos a estudiar otro libro. Ya al final les vamos a dar la noticia de qué es lo que vamos a seguir estudiando. Pero hoy vamos a leer los últimos versículos ya del capítulo 6 de esta carta a los Efesios, desde el versículo 19 hasta el final. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú nos has cubierto con tu gracia. Todo lo que hoy hemos hecho, Señor, ha sido por obra de tu voluntad, de tu misericordia, de tu gracia, porque tú has añadido vida a nosotros. Tú has estado hoy en cada asunto que hemos hecho hoy en el día, Señor. Allí estuviste tú fortaleciéndonos. Allí estuviste tú con aquellos que quizás están enfermos, aquellos que quizás están en cama y pasaron este día quizás con fiebre, con dolores. Pero allí estuviste tú, Señor, tu presencia estuvo allí con ellos. Y en esta noche, Señor, creemos de que tú también estás aquí hoy. Y también estás obrando en todos los que escuchan estos mensajes, Señor, a los que les podemos llegar predicando este evangelio, Señor Jesús. Que tú puedas obrar mientras tu palabra es predicada, Señor. Que tu palabra llegue a todos los corazones, que llegue a todos los que podemos escuchar, Señor, esta palabra, y que sea de bendición, de consuelo, de fortaleza, de ánimo, Señor. Hoy queremos ser enseñados por ti, Dios. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toma el control, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, puede tomar su asiento, hermanos. Como le decía, hoy vamos ya a finalizar lo que es este estudio de la carta a los Efesios. Y como ya estamos finalizando, al final del mensaje vamos a dar un resumen así rápidamente de todo lo que ha sido pues este estudio. Pero antes de llegar a eso, vamos a analizar los versículos finales que leímos. Y pues ya digamos que el tema final de esta carta, o de este tema de este día, será lo que dice el último versículo, que usted puede leer ahí. El versículo 24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Dice: con amor inalterable. Ese es el tema, el amor inalterable de Dios. Los que amamos al Señor Jesús, lo amamos, dice, con un amor inalterable, es decir, que no cambia, que no puede ser alterado por nada de esta tierra. No puede ser, nada nos puede mover más que el amor a Dios. Nada puede sacarnos de allí, porque amamos a Dios. Dice, con un amor inalterable, que nada lo puede cambiar. El Señor nos ha amado primero,
Y por ese gran amor que nos ha mostrado y que nos ha amado, de esa misma forma nosotros le amamos a Él y dedicamos nuestra vida para Dios. Entonces, los versículos, leímos el versículo 19, es una continuación a lo que estuvimos hablando el jueves anterior, cuando hablábamos de ser firmes o estar firmes en la oración. Explicamos de que en qué consistía cada uno de los elementos de la armadura de Dios, y que para obtener esa armadura de Dios nosotros debíamos estar en una firmeza espiritual que se construye a través de la oración. Una persona de oración está firme espiritualmente, está firme, está inconmovible, no lo puede mover nada. Una persona que tiene firmeza espiritual es un hombre, es una mujer que se dedica a la oración, tiene esa firmeza. Entonces eso explicábamos el jueves anterior, que para tener esta armadura de Dios, para estar armados, para poder hacerle la lucha al enemigo que es Satanás, hay que tener la armadura de Dios. Y para obtenerla, pues hay que estar en constante oración. Solamente así podemos tener esa firmeza, poder estar firmes en nuestras convicciones, firmes en nuestra fe. O sea, nada nos detiene. A la iglesia del Señor nada lo detiene. La obra del Señor sigue caminando. La iglesia del Señor sigue caminando. Seguimos viendo a Cristo como el blanco perfecto. Y mientras estemos en esta tierra, la iglesia y el evangelio no se va a detener hasta que Cristo venga. Entonces, en esa convicción que tenemos, esa es la firmeza que tenemos. Y ese es el poder de Dios que se muestra a través de esa armadura de Dios. Y como finalizamos el jueves anterior leyendo, de que se estuviera, dice, orando en todo tiempo, decía el versículo 18, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, dice, y súplica por todos los santos, por toda la iglesia. Que estuviéramos orando en todo tiempo, en todo momento, en toda hora y también en toda circunstancia. Y en el versículo 19, ya aquí el autor, que es Pablo, se le ha adjudicado esta carta a él, dice, y por mí. Dice que oren también por mí, dice, pero ¿con qué propósito? Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Esta frase del misterio, esto ya lo explicamos en los capítulos anteriores, ya explicamos en qué consiste ese misterio. Solo para recordar, allí dice lo que estudiamos en su oportunidad, en el capítulo 2 y 3, explicamos de que este misterio dice que no había sido revelado en el antiguo tiempo. Y dice también que el misterio no había sido dado ni siquiera a los ángeles, dice. Y explicamos de que él mismo lo dijo, que le fue revelado a él este misterio. Y dice que también estaba fundamentado en la doctrina de los apóstoles y profetas, dice. O sea, lo que ellos anunciaban. ¿Y en qué consistía ese misterio? Era el misterio de la gracia, el misterio de la piedad. ¿De qué? De que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, lo que Él vino a hacer es a conformar un solo ser, un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor, que estaba conformada o que está conformada de tanto de judíos como de gentiles. Y Él formó, dice, un nuevo y solo hombre. Entonces, esto antes no estaba tan claro. Esta verdad no estaba clara para los antiguos, de que los gentiles iban a formar parte del pueblo de Dios o de la iglesia del Señor. Los judíos eso no lo comprendían y tampoco lo aceptaban, porque para ellos los gentiles eran considerados personas inmundas, personas despreciables, personas que no tenían parte en esa promesa de Dios. Pero cuando Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y vino a rescatar aquellas ovejas que no estaban en el redil. Como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 10, dice que habían ovejas que no estaban en el redil, refiriéndose a los gentiles. Entonces el buen pastor vino a dar su vida por las ovejas, y él menciona
de que habían ciertas ovejas que no estaban en el redil, refiriéndose a los gentiles. Entonces todo esto que le estoy explicando, de que también nosotros que somos gentiles formamos parte de la iglesia del Señor, en eso consiste este misterio del evangelio, ese misterio de la gracia, que era antes era un misterio, algo que no era conocido, pero ahora sí es conocido. ¿Por qué? Porque ese misterio se le fue revelado a Pablo, al apóstol, y se les fue también revelado a los demás apóstoles y profetas. Fue revelado este misterio de la gracia, por lo cual a través de la historia se ha venido predicando, se ha venido anunciando el evangelio de Jesucristo, se ha venido hablando de la salvación a través de Cristo por su gracia. Todo eso se ha venido anunciando desde ese tiempo de los primeros cristianos. Entonces, porque en ese momento se descubrió ese misterio, eso que ya les he estado explicando. Entonces Pablo hace la petición a que sigan orando por él. ¿Para qué? Para que siga anunciando ese evangelio, para que Dios le permita vida, para que Dios lo guíe a él, para que le dé el Espíritu lo guíe hasta donde tiene que él pues anunciar el evangelio. Por eso hace esa petición, dice, y también oren por mí, a fin de que al abrir mi boca, dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. O sea, esta verdad de anunciar el evangelio a los gentiles, que también tienen parte de la salvación, es lo que está diciendo es, ayúdenme a orar por mí. Oren por mí para que Dios ponga las palabras en mi boca. Entonces todo predicador, toda persona que habla la palabra de Dios, tiene que también hacer esa oración y decirle a Dios, Señor, Dios Todopoderoso, pon las palabras en mi boca. Tú habla hoy a través de mí. Nosotros solamente somos siervos inútiles. Solo eso somos, siervos inútiles. Pero el Señor a estos siervos inútiles los puede usar. Y viene Dios y Él es el que pone las palabras en la boca de sus siervos, de todos aquellos que son llamados a anunciar el evangelio. Es Dios quien da la palabra. Uno solamente lo que hace es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué necesita escuchar tu pueblo? ¿Qué necesidad hay en la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia está necesitando? ¿Qué pasa con las hermanas? ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué está sucediendo con las madres, con los hijos, con los jóvenes? Y es Dios quien va poniendo la palabra. Dios habla a nuestra vida y viene Dios y da las palabras. Y Él pone la palabra en nuestra boca. Por eso dice, oren por mí. Entonces también nosotros podemos decirle a la iglesia que oren por los predicadores, que oren por cada uno de los que aquí se paran al frente. No solo los predicadores, sino también a los que están ministrando la alabanza, por los que sirven y por todos los santos. Que oremos los unos por los otros, pero también especialmente por los que enseñan, por los que predican. ¿Por qué? Porque los que predicamos, los que anunciamos este evangelio, estamos llamados a hacerlo y a hablar la palabra de verdad, a hablar la palabra que viene de Dios, que nuestra boca sea usada por Dios. Entonces la iglesia debe orar por eso, que para los que predican, que sea Dios quien les dé palabras, que les dé inteligencia, que les dé conocimiento, que les dé un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. El predicador tiene que hacer eso, escuchar la voz de Dios, porque si no escuchamos la voz de Dios, nos pararemos acá y empezaremos a hablar cosas que se me ocurren a mí, lo que se me cruzó por el pensamiento, o lo que vi afuera, o lo que escuché que alguien dijo, o lo que vi en una red social, o lo que otro predicador dijo. Entonces empezaré a hablar cosas que no vienen de la boca de Dios. Entonces lo principal es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres tú hablarle a tu pueblo? Eso es lo importante, lo que Dios quiere decirle al pueblo, no lo que yo quiero decirle a usted, lo que a mí se me ocurre. Entonces hay que orar, dice, orar por los que anuncian el evangelio, por los que predican. Eso es lo que dijo Pablo, que Dios ponga
que me sea dada palabra, dice, para dar a conocer con denuedo, es decir, con diligencia, con pasión, con un esmero. Así hay que anunciar el evangelio, con denuedo. Y dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar, dice, como debe de ser la buena palabra, anunciar el evangelio, no lo que, como les digo, lo que se me ocurra, sino la palabra que Dios nos dé, lo que Él habla, eso es lo que hay que hablar. Entonces esa es la petición que hace, hablando de la oración, pero se incluye Él también en esta oración, para que el misterio del evangelio siga siendo reproducido, que siga siendo anunciado. Y la parte que es desde el versículo 21 hasta el final, dice allí, le han titulado salutaciones finales. Recordemos, hermanos, de que esto es una carta, se le ha denominado así, que es una carta a los Efesios, a la iglesia que está en Éfeso. Y si analizamos nosotros la estructura que tiene una carta, nos vamos a dar cuenta, si nosotros analizamos las cartas a los Corintios, la carta a los Tesalonicenses, vamos a darnos cuenta de que tienen una estructura que empieza diciendo quién es el que escribe, es decir, hay el emisor, el que da el mensaje. En algunas cartas dice, yo Pablo, dice. Está claramente que allí está diciendo que él es el autor. Luego dice a quién va dirigido, y en la estructura de la carta entonces menciona un destinatario. Entonces está diciendo a quiénes va dirigido, y también en la estructura de la carta, luego de eso dice cuál es el propósito de escribirlo. Dice a quiénes va dirigido y también cuál es el propósito de esa carta. Recordemos que esta carta a los Efesios ya lo explicamos muchas veces, de que en el capítulo 1 se menciona cuál es el propósito, es decir, cuál es la idea principal de la carta. Y dice el capítulo 1, versículos 9 y 10, ahí dice de que todas las cosas que fueron hechas por él, que el propósito o la voluntad de Dios, o el propósito de Dios, es reunir todas las cosas en Cristo. Entonces esa es la idea principal de toda la carta. Le he mencionado el autor, destinatario, el propósito. Entonces esa es una estructura de una carta. Luego ya va el desarrollo, lo que él expone. Si analizamos los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, lo que Pablo hace es hablar doctrina. Los primeros 3 capítulos son pura doctrina, netamente doctrina, son enseñanzas. Entonces ese ya es el contenido. Primeros 3 capítulos, doctrina, explicando verdades teológicas. Hay teología, hay doctrina en los primeros 3 capítulos. Luego, desde el capítulo 4 al final, ya hay consejos para una vida práctica. Ya vimos acerca de la familia, acerca de los esposos, de las esposas, de los padres, de los hijos, de los siervos. Todos esos eran consejos de una vida práctica, y terminan hasta lo último, que es el capítulo 6, donde hemos hablado de la oración, de esa firmeza, de tener la armadura de Dios. Y al final de la carta vemos lo que es ya un saludo final. Entonces esa es la estructura de esta carta a los Efesios. Y si hacemos este mismo análisis, usted lo puede hacer en su casa. Si usted pues tiene esa digamos pasión de leer y de poder escudriñar las escrituras, haga lo mismo con otra carta. Escoja la que usted quiera, a los tesalonicenses, a los colosenses, cualquier carta, y vea cuál es, en primer lugar, quién es el autor. Si lo dice, hay otras que no lo dice. Si dice quién es el autor, si dice a quién va dirigido, es decir, el destinatario, si dice cuál es el propósito de escribirlo. O sea, a veces así explícitamente está dicho a quién va dirigido o el libro o la carta. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, ahí usted puede ver en el primer capítulo que se menciona a quién va dirigido, y menciona a un hombre, y ahí dice textualmente el nombre
de a quién va dirigido. Dice, oh Teófilo, dice. No sé si usted lo ha leído, el Evangelio de Lucas. Entonces, que va dirigido a él, pero también a muchos creyentes. Entonces, solo le estoy dando un ejemplo de que en los libros, en las cartas, hay una estructura. Y allí está así explicado. Entonces, al final, lo común es que haya un saludo final. Y en ese saludo final, también en muchas cartas se daban recomendaciones. Y también se hacían peticiones. También se hacían que se pedía ayuda. Por ejemplo, en una carta, Pablo pide, en la carta a los Corintios, él les pide a la iglesia de Corinto de que le sigan ayudando, que le sigan llevando ofrendas. Él lo dice así en esa carta a los Corintios, porque hace peticiones. En la carta, hay otra carta que dice que él envía a Timoteo, les envía a Timoteo, les envío y habla bien de él, da una referencia de él, les envío porque él es como el hijo en la fe de él. Y también en esta carta a los Efesios, si analizamos allí dice, para que también dice vosotros sepáis mis asuntos. O sea, él lo que va a decir es, ¿qué peticiones tiene él? O sea, ¿qué asunto les va a explicar y también qué es lo que él está haciendo en ese momento? Entonces dice, mis asuntos y lo que hago, todo os lo haré saber, todo os lo hará saber Tíquico, dice, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele, dice, vuestros corazones. En la iglesia de Éfeso, si recordamos, quién de los que fundaron esta iglesia en muy buena parte fue el apóstol Pablo. Él fue quien la fundó, la iglesia en Éfeso. Luego, más adelante, años después, quien llegó a establecerse allí fue el apóstol Juan. El apóstol Juan estuvo en Éfeso. Pero en ese momento, quien había fundado esta iglesia en ese lugar de Éfeso había sido el apóstol Pablo. Y lo que se acostumbraba era a darle seguimiento a las iglesias. Por eso se mandaban las cartas. Por eso se enviaban cartas para poder dar seguimiento de qué es lo que estaba pasando con la iglesia. Y también para consolar a esa iglesia a la cual se le estaba hablando, a la cual se le estaba dando el mensaje, porque los hermanos esperaban con ansias poder escuchar noticias. Ellos querían escuchar qué es lo que sucedía con los apóstoles, querían escuchar las buenas nuevas y ellos esperaban esas buenas noticias porque en lo que ellos anunciaban era para consolarlos, para animarlos. También había veces de que las iglesias, ellos mandaban cartas a los apóstoles. ¿Con qué objetivo? Haciéndoles consultas de algún tema de doctrina, de que había alguna duda en lo que era la iglesia. Entonces ellos también escribían cartas a los apóstoles. Por ejemplo, la carta a los Corintios. Una de las cartas a los Corintios es respuesta a una carta que la iglesia de Corintios le hizo a Pablo. Entonces Pablo les contestó a esa carta. Entonces, porque en la carta la iglesia estaba preguntando cómo se solucionaban ciertos problemas que habían en la iglesia. Entonces, en el propósito también de las cartas, en algunas era para resolver esos problemas que había en la iglesia. Es como que si estuviera pasando algo acá, ¿verdad?, en la iglesia, y alguien pues no quiere dar a conocer quién es, ¿verdad? Porque perdón, hermano, y enviara una carta, me dijera algo está pasando, entonces lo reflejaría allí, ¿verdad?, y diría qué es lo que sucede y todo para que pues se tome una acción. Entonces eso es lo que pasaba en las iglesias.
había se enviaba una carta, se esperaba una respuesta y así, ¿verdad? Esa era la forma de cómo se comunicaban en ese tiempo. Y algunas de esas cartas fueron escritas en la cárcel. Ahí se consideran cartas que son cuando Pablo estaba en la cárcel en ese tiempo. Entonces él habla de sus prisiones, dice. Pero acá en lo que hemos leído dice que él se siente como prisionero, pero de Cristo. O sea, él se siente prisionero del Señor porque él habla lo que Cristo le dice que hable. Por eso menciona eso, que se siente como prisionero del Señor. Entonces se lo menciono porque como va finalizando la carta, entonces él va a empezar a hacer peticiones y dice que les envió a Tíquico, hermano amado y fiel. O sea, lo que Pablo está haciendo es dando una buena referencia de este hermano. Yo le pregunto, ¿usted se atrevería, hermano, hermana, a hacer una referencia de otro hermano de acá? ¿Usted se comprometería a dar una referencia a alguien más sobre un hermano, sobre una hermana? ¿Usted se atrevería a dar una referencia y decir, el hermano, la hermana, yo lo conozco de, no sé, de tantos años, considero que es un hombre, una mujer de buenos valores, que es un hombre, es una mujer que él es fiel a Dios, y empieza usted a dar una buena referencia de alguien. ¿Para qué? Para otra iglesia, para una empresa, para la escuela, alguna universidad. ¿Usted se atrevería a hacer eso, hermano, hermana? Pues yo creo que considero de que yo podría dar una buena referencia de todos ustedes. Si usted me las pide y me dice, hermano, en el trabajo me están pidiendo una referencia, ya me lo han dicho y ya se ha extendido esa referencia. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí Pablo, haciendo una buena referencia de un siervo de Dios. Y está mencionando a Tíquico, que dice que es un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Mire qué tremendo esa declaración. Si alguien va a dar una referencia de usted, no sé qué es lo que van a poner de usted. Usted analice qué pondría un hermano, una hermana sobre usted. Si usted se conoce, probablemente puede ser una mujer que ama a Dios, por ejemplo. Si vamos a dar la referencia ya de otra iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, porque eso sucede a veces, de que un hermano por alguna razón ya no se va a congregar acá. Por ejemplo, vamos a poner ese caso, ¿verdad? De que digamos que aquí hay un hermano, una hermana que ya no se va a poder congregar acá. Por alguna razón tiene que mudarse, no sé, alguna situación. Y este hermano, esta hermana, donde llega, el lugar donde llega a congregarse a un lugar, a una iglesia, y habla con el pastor y todo. Viene este pastor que ya conoce a este otro pastor, digamos de acá, el pastor local. Ese otro pastor va a pedir referencias, va a decir, hermano, le llamo porque, o le escribo, no sé, una carta, lo que sea, un WhatsApp, lo que sea. Fíjese que a mi iglesia ha llegado la hermana fulana, ha llegado el hermano fulano. Entonces yo quería preguntarle cómo es el hermano, cómo es la hermana, para que usted me dé una referencia de él o de ella. Entonces ahí va a ser el pastor de acá, local, quien va a decir, mire, esa hermana, tenga cuidado. Ese hermano, pues anda buscando algo allí. Tenga cuidado. Eso sería algo malo, ¿verdad? No una buena referencia. Pero lo que se esperaría es de que el pastor diga, no, esa hermana, fíjese que ella es bien puntual, está allí temprano siempre, es bien puntual cuando se le manda a servir, nunca ha renegado, nunca se ha enojado por algo. Entonces es una buena servidora. El hermano que me está preguntando, si está pidiendo referencia de un hermano, el pastor puede decir, no, él es un siervo de Dios, él ya predicaba,
él ya servía, entonces lo considera así, o sea, un buen ministro. Entonces, hermanos, esto es como en las empresas también, o sea, en las empresas también se piden referencias. Si usted se va a cambiar de trabajo, lógicamente el nuevo patrono que le va a contratar, él lo que va a hacer es llamar a su antiguo jefe. Eso es lo que hacen. Los que va a contratar a una nueva persona, lo que hacen es pedir referencias y hablan con el jefe anterior, el jefe antiguo. Y si usted no se llevó bien con ese jefe no va a dar buena referencia. Si no fue buen trabajador, si no cumplía bien su trabajo, pues lastimosamente su récord va a estar manchado. Entonces, por lo cual nosotros debemos comportarnos como pues debe ser, ¿verdad? Cumplir nuestras tareas. Y hablándolo acá en la iglesia, debemos ser hombres y mujeres ejemplares. Debemos ser hombres y mujeres que amamos a Dios con un amor, como dice acá, inalterable, que nada nos ha movido. Siempre seguimos amando con mucho amor pues a nuestro Dios, y eso se refleja en nuestra vida. Entonces eso es lo que ha hecho Pablo acá, dar una referencia de un hermano. Dice: hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis, dice, lo tocante a nosotros, y que consuele vuestro corazón. O sea, ¿con qué propósito lo estaba mandando a este hermano? Para que los consolara, es decir, para que les diera buenas noticias. ¿Qué es lo que estaba pasando con los apóstoles? Y lógicamente cuando este hermano llegaba allí, el que era enviado, pues él daba todo el informe de todo lo que se había hecho. En ocasiones era maravilloso de que llegara la buena noticia diciendo: el evangelio se anunció ya en tal ciudad, en la ciudad tal, ahí ya hay obra de Dios. En tal ciudad, en la ciudad más reconocida, ahí ya se anunció el evangelio. Entonces esas eran las noticias buenas que esperaban las iglesias, de que el evangelio se expandiera. Entonces, hermanos, acá, si lo traemos a nuestra actualidad, esas buenas noticias es la que deberían darse en la iglesia. Es decir, en la colonia tal se inaugurará una célula, ¿verdad? O sea, esa sería una buena noticia. En la zona tal, allí se va a iniciar el evangelio, ¿verdad? Allí ya hay una familia de tal lugar que se va a congregar con nosotros. Estamos visitando a la familia tal y les estamos invitando. Entonces, todo ese informe es lo que la iglesia espera. O sea, que acá al frente sería bueno eso, de hacer como dar las noticias. Eso se hace al final del culto, pero así, digamos, un informe de cómo se trabaja, quizás no se ha hecho, pero sería bueno. Pero eso es lo que pasaba en la iglesia. En la iglesia, en estas cartas, se enviaba pues para dar esas noticias, para dar esos informes de los resultados de cuántas personas, digamos, habían ya escuchado el evangelio. En tal lugar se rompió brecha, en tal lugar, en tal ciudad. Entonces esas eran las noticias, y para consolar y para animar a la iglesia, porque las iglesias también se preocupaban por los apóstoles. De alguna manera pues les amaban, lógicamente, y querían saber si, por ejemplo, estaban libres o si seguían presos, porque en este caso Pablo estaba preso en ese momento. Entonces se tenía que dar esa noticia de que él todavía estaba prisionero. Entonces eso, con ese propósito era enviado este hermano. Y por último dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y dice: amén. Entonces, allí finaliza esta última parte, que son ya los saludos, y que también se incluyen peticiones. Eso se acostumbraba a hacer en las cartas. Entonces, en otras cartas es más explícito esos saludos, porque
En otras cartas, por ejemplo, ya se mencionan a personajes y dicen saluden al hermano tal, o en otros casos dice les manda saludos, les saluda el hermano tal y menciona el nombre, dice quién les manda saludos, quién estuvo allí y dan los informes. Entonces eso se usaba en la iglesia antigua. Entonces hoy digamos que es un poco más moderno, y si algo maravilloso sucede, pues rápidamente llega, ¿verdad? Ahí se suben las fotos del evento de los niños. Fue una bendición, ¿verdad? Fue algo maravilloso. Entonces toda la iglesia se entera de esa obra que ha hecho la iglesia, porque hoy es más moderno, ¿verdad? Entonces es más actualizado. Y así es como hoy nos manejamos en la iglesia, ¿verdad? Pero todo sigue bajo la misma línea de los primeros cristianos, que informaban. ¿Para qué? Para alentar al pueblo de Dios, para consolarlo, para que el pueblo se anime. Entonces cuando usted ve ahí las publicaciones, ya sea en todas las plataformas que hay, de YouTube, de Facebook o la radio, entonces eso es para alegría nuestra. Cuando usted ve una publicación de la iglesia, pues por lo menos dele like, ¿verdad? Por lo menos comente gloria a Dios, por lo menos compártalo. Eso es lo que hay que hacer, compartir lo que la iglesia está haciendo, compartir lo que se publica, y también pues reaccionar de buena manera, ¿verdad? a los versículos que se comparten en el grupo, porque todo eso sirve, hermanos, para que la iglesia sea consolada, para que sea animada y para que también nos alegremos. No sé si a usted le alegra eso al ver esas publicaciones, no sé cómo reaccionará usted, cómo lo verá, si le parece bien o está en desacuerdo, ¿verdad? O cómo. Entonces para saberlo es mejor que ahí pues deje su comentario, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted pues cómo ve todo lo que la obra de Dios, cómo va caminando? Entonces en los primeros cristianos lógicamente no había todo eso, las tecnologías, pero sí se hacía, de alguna manera se hacía a través de estas cartas. Entonces al final dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor, dice, inalterable. Y haciendo ya para finalizar, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Bueno, ya casi lo hice cuando le mostré de una manera así lo que contiene esta carta. Hemos hablado, hermanos, de que la carta a los Efesios, en primer lugar, se le atribuye al apóstol Pablo. Digamos, la alta crítica, así se les llama a los que tratan la manera de ver en realidad quiénes fueron los autores de las cartas, de los libros. Entonces hay un buen grupo de la alta crítica, aquellos que investigan, que pues, hacen sus investigaciones. Hay muchos que opinan que no fue Pablo, pero eso es, como le digo, los eruditos, la alta crítica, se lo atribuyen más bien a los discípulos de Pablo que estaban en Efeso, que estaban allí, a los que Pablo les habló. Entonces esa es voy a decir aquí, una teoría, ¿verdad? Es una postura de muchos eruditos y de la alta crítica que opinan de que no fue Pablo quien lo escribió, sino que en realidad fueron los discípulos de Pablo que estaban allí en Éfeso, y más bien opinan de que en realidad no es que iba dirigido a los efesios, sino que ellos opinan de que era una carta de los efesios, o sea que los efesios estaban escribiendo, los discípulos de Pablo que estaban allí, para las demás iglesias. Esa es una postura y hoy en día ha cobrado más fuerza. Si uno se pone a investigar, pues ahí usted puede descubrir esto que le estoy diciendo. Pero la tradición, o sea la tradición de la iglesia, y pues la más fuerte, o sea la postura más fuerte, es que es atribuida a Pablo. ¿Por qué? Porque se menciona el nombre de él, porque hay enseñanzas de él, pero también no hay que perder de vista de que hay ciertos contenido
de que no es similar a las cartas auténticas de Pablo, que no hay duda que él las escribió. Entonces hay ciertas diferencias. Entonces, por esas cosas vienen los eruditos y empiezan a decir, quizás no fue él, fueron sus discípulos. Pero nosotros nos quedamos, hermanos, con que fue el apóstol Pablo quien la escribió. Entonces, y ahí nos mantenemos, que fue el apóstol Pablo quien pues escribió esta carta dirigida a los hermanos de Éfeso. Y así lo hemos estudiado. Si usted se ha dado cuenta, siempre he dicho el apóstol Pablo. Siempre he dicho eso porque nos afirmamos en esa verdad, de que fue Pablo quien la escribió. Pero le dejo ahí que hay una alta crítica que dice que no. Entonces, autor, el apóstol Pablo. ¿En qué fecha fue? Fue un par de años después de que se había fundado la iglesia en Éfeso. Fue un par de años después de haberse fundado la iglesia, que fue fundada por el mismo apóstol. 2 o 3 años después fue escrita esa carta. ¿Para qué? Para dar ese seguimiento, como les digo, ese era el propósito de las cartas, dar un seguimiento para cómo estaba la iglesia y también para dar recomendaciones, para poder estar al tanto de todo. Entonces va dirigida a los que están en la iglesia de Éfeso en ese tiempo, dicha o escrita por el apóstol Pablo en esa región, en ese tiempo, en la ciudad de Éfeso. Por eso se le dio el nombre de carta a los Efesios, para la iglesia que estaba allí en Éfeso. Entonces el destinatario eran ellos, era la iglesia. El propósito, ¿por qué fue escrita la carta? ¿Cuál era el propósito? Lo he venido remarcando en todos los temas que hemos hablado de la unidad de la iglesia. Ya hablamos de que, y esta carta a los Efesios es bonita porque toma la figura del cuerpo, que el cuerpo tiene muchos miembros que cada uno desempeña una función, pero todos van bajo un mismo objetivo. Entonces se asemeja a la iglesia con el cuerpo, con un cuerpo, y que la cabeza de ese cuerpo es Cristo Jesús. Entonces se ha hablado de la unidad de la iglesia, porque ese es el propósito de Dios, reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y por eso toma la figura del cuerpo de Cristo, porque cada uno es diferente. Aquí todos somos diferentes, no somos, aunque fuéramos gemelos algunos quizás, pero siempre hay cualidades que los distinguen. Quizás apariencia física los gemelos se parecen, pero siempre hay cualidades. O sea, no hay dos personas que son totalmente iguales, que piensen igual, que sientan igual. No es posible. Cada quien es diferente en muchos sentidos, pero todos formamos parte de la iglesia del Señor. Cada uno de los que estamos aquí, tanto el que está sentado escuchando, tanto el que está sirviendo, tanto el que está predicando, el que ministra, todos formamos parte de la iglesia del Señor y todos somos iguales. Nadie está en una posición mayor al otro. No es así en la iglesia del Señor. Cristo no hace acepción de personas, porque es una iglesia unida. Y como lo dice la palabra de Dios, que Cristo vendrá, dice, por una iglesia. Dice así la palabra de Dios, hermano. Una iglesia. No dice por las iglesias. No, es que solo existe una iglesia nada más. Que hay distintas denominaciones, eso ya es otra cosa. Ya es una cuestión de posturas, de ideas o de cosas de doctrina, ¿verdad? Entonces hay iglesias donde tienen su propia doctrina y se paran allí, ¿verdad? Tienen esa postura. Otro en otra línea doctrinal. Otros la doctrina del calvinismo, otros la doctrina arminiana, otros se denominan pentecostales, otros se denominan los apóstoles y profetas, otros se denominan iglesia profética, otros iglesia evangélica, y así hay distintas denominaciones, pero todas estas denominaciones forman parte de una misma iglesia. Porque ¿quién soy yo
para excluir a alguien. Usted puede, hermano, excluir a la iglesia profética. Así le voy a preguntar. Si le preguntaran a usted, bueno, ¿la iglesia profética va a ser salva o no va a ser salva? ¿Usted qué diría? Eso no nos compete a nosotros, eso le compete a Dios. Él sabe quiénes son parte del pueblo, sabe Él quién es iglesia y quiénes no son iglesia. Entonces, no importa la denominación, pero hay una sola iglesia. ¿Y en qué está fundamentada esa iglesia? En la doctrina de los apóstoles y profetas. Eso es lo que dice la carta a los Efesios, ya lo explicamos. Ya dijimos cuál era esa doctrina, la unidad del Cristo, la unidad de Cristo, y que está fundamentada en la Trinidad, en la Trinidad. Entonces allí sí podríamos dejar afuera a ciertas denominaciones. ¿Por qué? Porque esta verdad de los apóstoles y profetas está fundamentada en la Trinidad de Dios, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si hay una denominación que niega esta verdad de la Trinidad de Dios, entonces allí sí hay problema. ¿Por qué? Porque solo se le está atribuyendo solo a una persona de la Trinidad, ya sea solo a Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová, solo Dios, solo Jehová. La iglesia de Cristo, solo Jesús. No sé qué otras denominaciones dicen solo Cristo, y no le atribuyen a Dios Padre, al Espíritu Santo. No hay allí mover del Espíritu Santo. Entonces allí sí ya estamos en contra de una ya doctrina fundamental, que es la Trinidad de Dios. Y hay otros que quizás, no sé si hay, que solo Espíritu Santo, solo cuestiones del mover, de milagros, y que solo es el poder de Dios, y así, ¿verdad? Es probable que haya alguna secta, porque allí ya se denomina esa frase, ¿verdad? O esa denominación de decir que es una secta. ¿Es por qué? Porque no forma parte de la iglesia. Entonces allí ya sí podemos con claridad, con base a la palabra de Dios, poder decir esa es una secta. Pero al que está fundamentado en la Trinidad de Dios, que es la doctrina de los apóstoles y profetas, allí no podemos decir va a estar condenado, porque no somos nosotros quienes vamos a salvar a la persona, no nos podemos ni siquiera salvar a nosotros mismos. Pero si se cree y se ha confesado a Cristo como su Salvador, y que Cristo murió en la cruz por sus pecados, y que resucitó al tercer día, y que está a la diestra del Padre, si él ha creído en eso, pues la palabra de Dios nos dice que es salvo. ¿Sí o no, hermano? Salvos por gracia, por la gracia del Señor. Entonces, si alguien ha confesado a Cristo como su Salvador, quien lo ha salvado es la sangre de Cristo, esa sangre derramada. Entonces allí esa persona es iglesia, es la iglesia del Señor. Entonces esa es la verdad que nos ha hablado la carta a los Efesios, la unidad en Cristo Jesús. Y aquí finaliza, hermanos, pues este estudio. No sé si usted se ha gozado con estos estudios, no sé si le ha sido de bendición, si ha aprendido, y no sé qué tema le gustó más, ¿verdad? Si le gustó, no sé, hubo una sección bonita que cuando explicamos los 5 ministerios, ¿se acuerda de eso, hermano? ¿Se acuerda cuando empezamos a explicar el ministerio del apóstol, el ministerio del profeta, del evangelista, del pastor y de los maestros? Entonces ese, por lo menos para mí, siento que es el que más me gustó, ¿verdad? Si yo lo analizo así, una sección bonita. No sé qué le quedó a usted, porque con el propósito, hemos hecho este estudio con un propósito, ¿verdad? Y es que la iglesia se nutra, ¿verdad? Que la iglesia sea edificada, y de que algo de lo que se enseñó pues le haya quedado, ¿verdad? Le haya quedado en su corazón, que lo haya atesorado, y que todavía se acuerde de qué es lo que aquí se enseñó, qué fue lo que se explicó. Y como noticia, como les decía, como ya finalizamos acá, el siguiente jueves lo que vamos a estudiar es la primera carta a los Corintios. ¿Le parece, hermano?
eso es lo que vamos a estudiar el siguiente jueves, porque no nos vamos a detener de estudiar la palabra de Dios. Y el siguiente jueves iniciaremos a estudiar la primera carta a los Corintios, así que le voy a dejar de tarea para llevar para su casa, de que lea por lo menos el primer capítulo de la carta a los Corintios. Si usted está interesado, pues lea la primera carta a los Corintios y haga este ejercicio. Lo que hemos hecho hoy, vea en la carta a los Corintios y vea quién la escribió. Primer punto, vea allí usted en la carta a los Corintios quién la escribió. Allí vea si lo dice así textualmente o no lo dice, vea quién la escribió, vea a quién va dirigida, o sea, para quiénes va esa carta, vea cuál es el tema principal, o sea, qué es lo que allí se está hablando, y también vaya hacia el final, que si hay saludos, si hay peticiones. Y otro ejercicio ya más específico, ya que es un buen ejercicio, es que usted en un cuaderno, hermano, escriba los títulos que tiene esta carta. Lo podemos ver ahí, así todavía hay un minuto para que podamos hacerlo, hermanos, solo para de una forma didáctica, hermanos, que usted pueda ser autodidacta, ¿verdad? Y pueda estudiar. La primera carta a los Corintios, por ejemplo, el primer título que tiene dice salutación. ¿Dice así su Biblia, hermano? Ese título, salutación. Segundo título dice acción de gracias por dones espirituales. ¿Dice así su Biblia, hermano? El siguiente título dice ¿está dividido Cristo? En forma de pregunta, ¿verdad? Mire qué interesante eso. ¿Está dividido Cristo? Ya le deja la interrogante y dice, hey, quiero ver, ¿verdad? Si es cierto. Pregunta, y después dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Qué tremendo ese tema, hermano. Podría ser un buen tema para predicarlo, ¿verdad? Y ahí están los títulos del primer capítulo. De ahí usted ve el capítulo 2, dice proclamando a Cristo crucificado. Vea qué maravilloso es ese título. Luego la revelación por el Espíritu de Dios. Entonces de tarea, si usted quiere, ver si le interesa, en un cuaderno, hermano, vaya escribiendo allí, ponga primera carta a los Corintios, autor, destinatario, un pequeño, estos títulos serían como parte del bosquejo, así póngale, bosquejo, y de ahí vaya poniendo los títulos, ponga todos los títulos hasta llegar al final, y al final ponga saludos, o saludo final, o oración final. Hay unas cartas que dice que si hay una oración final, o si hay un saludo final, o petición, entonces usted póngala ahí, oración final, o si es que la hay, ¿verdad? Saludo final, si es que lo hay, y si hay peticiones también que ahí se hacen, póngalas también. Entonces, ¿le parece, hermano? ¿Está bonita esa tarea o no? ¿O cree que estoy loco? Okay. No, ¿verdad? Va que es una buena forma de cómo nosotros podamos estudiar, hermano, y que podamos nosotros seguir pues estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en todos estos estudios, Señor, que hemos desarrollado en este lugar, lo que hemos estudiado en esta carta maravillosa que la conocemos como a los Efesios. Señor, gracias por cada tema que se ha impartido, Señor. Gracias porque tú pues nos has hablado, nos has aclarado cosas, nos has revelado el misterio del Evangelio, nos has hablado muchas verdades de cómo se desarrolla la iglesia, Señor, y te damos gracias por ello. Gracias, Señor, porque en un inicio estuvo nuestro hermano Elías Abdiel Pineda, y quien compartió los primeros capítulos de esta carta. Señor, sigue usando a tu siervo donde quiera que esté. Señor, síguele bendiciendo. Señor, gracias por la sabiduría también que nos has dado para estar aquí enseñando jueves a jueves. Señor, y te pedimos también de que tú puedas seguir ayudándonos para lo que sigue, Señor, para los estudios que siguen, de que tú puedas obrar, Señor, y que puedas hablar a tu iglesia, que tú puedas siguiendo enseñando a tu pueblo para que haya una iglesia fortalecida, que haya una iglesia edificada,
una iglesia que se nutre, una iglesia que vive la palabra, Señor. Yo te ruego para que todos, Señor, nos interesemos por estudiar y escudriñar las escrituras, Señor. Que podamos nosotros tener esta práctica, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es la vida, y es esa regla de fe y conducta la que nos guía y la que nos abre el entendimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien.